Ahora sí. Voy a tirar porque si no, ya le aviso. Suave. Ujú. Ahora sí estamos al aire, Alfonso. Regálame un segundito nada más. Vamos a entrar con la radio en un segundito. Estamos entrando. Ya estamos casi entrando nada más. Listo, Eduardo. Listos. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, oficialmente, Diego Quiroz les habla. Estamos un sábado más acá a través de en mi trabajo, hablando con datos en CRC. Adelante. Estamos a través de los 89.1 FM CRC. Estamos nuevamente acá en mi trabajo hablando con datos. Hoy contamos con la presencia. Regálame un segundito nada más para ponerme al día. Ahora sí, y ahora sí estoy súper bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Ok, vamos con la introducción de nuevo, ahora sí de cero. Buenas tardes a todos quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en mi trabajo HCD. Buenas tardes a quienes nos escuchan a través de los 89.1 FM, acá en nuestro trabajo, en nuestro programa, en mi trabajo, hablando con datos. Extenderle un cordial saludo a Eduardo en cabina, extenderle un cordial saludo a nuestro invitado el día de hoy, don Alfonso Villalobos. Alfonso, buenas tardes. Antes de presentarlo formalmente, primero agradecerle Buenas por tardes. la disposición que ha tenido para poder acompañarnos el día de hoy y poder desarrollar un programa más, que ya ha estado usted por acá en un par de ocasiones, pero siempre es importante ir abarcando diferentes tópicos y el que nos reúne hoy es un tema bastante interesante. Alfonso, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Diego, por la invitación, y a los radioescuchas también del programa. Perfecto. Vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, y antes de comenzar primero el tema de las comunicaciones, estamos a través de las redes de en mi trabajo HCD en Facebook. Estamos también a través de las redes de CRC 89.1 FM, 89.1 en Facebook. Estamos obviamente a través de los 89.1 de los 89.1 FM en radio y estamos a través del 86668916 WhatsApp de la radio y a través del 8844-2244, que es el WhatsApp de nosotros acá en mi trabajo hablando con datos. Ya estamos mediados de enero, en teoría superando la curva de enero que llaman, ¿verdad? Ujú, ujú. Popularmente. Sí, Echando para adelante, nos interesa mucho y aquí en esto hemos sido y seguiremos siendo muy incisivos en cuanto a que partimos de una realidad, de nuestra nueva realidad y ubicamos la normalidad en nuestra nueva realidad y los tópicos que hemos venido desarrollando en nuestro programa, tanto la semana pasada, tras anterior y esta, ya son tópicos orientados hacia la mejora continua que puedan aportar, tal cual lo plantea nuestro eslogan, aporten específicamente al día a día en su realidad laboral. El tema de hoy, estimado Alfonso, hoy vamos a hablar de la importancia de la correcta medición
como base para la gestión del recurso humano. Como les dije anteriormente, contamos con la presencia de Alfonso Villalobos, quien es licenciado en psicología, máster en ciencias cognitivas, quien cuenta, y aquí le vamos a sacar un poquito de números, Alfonso, no hay forma, ¿verdad? Pero cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de investigación en psicología de la salud, en psicología laboral, en psicología, en investigación básica también, que ahorita tal vez le vamos a preguntar un poquito a Alfonso por dónde ha pasado para que la gente tenga idea. Y después nos vamos a enfocar específicamente en lo que el tópico plantea y que tiene que ver con la importancia de la correcta medición como base para la gestión del recurso humano, partiendo de la premisa de que la realidad bajo la cual estamos laborando ahora es una realidad que nos está distanciando a nivel físico, pero que necesitamos instrumentos, herramientas, información que nos permita controlar qué es lo que estamos haciendo cada uno en su respectivo lugar. Alfonso, entonces, nuevamente bienvenido. Me gustaría que arranquemos un poquito con un resumen de la trayectoria suya en materia de investigación y después entramos en tópico. Sí, claro, bueno, muchas gracias. Sí, un día se estaba recordando, creo que son unos 22 años de estar en psicología formalmente, sí. Como estudiante uno hacía cosas, pero ya con la licenciatura, digamos, uno habla de 22 años más o menos. Yo he sido profesor universitario durante estos 22 años en varias universidades públicas y privadas. Siempre he trabajado en algún curso que tiene que ver con investigación, ya sea en el grado o en el posgrado. Ahorita estoy trabajando con UNIBE en cursos de posgrado que tienen que ver con ese tema, en sus posgrados, maestría. También he trabajado con otras universidades como la Universidad Católica y en Fidelitas, también temas vinculados a eso, tal vez más hacia el lado de medición o organizaciones. En el pasado trabajé con procesos de investigación más básicos, ¿verdad? Como dice usted, con laboratorios de psicología, centro de investigación, donde trabajábamos temas vinculados con medición de procesos de salud. Hoy día, bueno, también soy funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde también trabajo con algunos temas que están vinculados a indicadores, precisamente. Y también, pues en el pasado, antes de trabajar con el sistema estatal, trabajaba con temas de medición laboral en indicadores también precisamente, construcción de instrumentos de medición, lo que llamamos de psicología psicometría, ¿verdad? Y bueno, también me he puesto a veces a publicar artículos en revistas académicas y nos ha ido bien de vez en cuando. De vez en cuando, bueno, esa Sí, fue una introducción corta y resumida, que me parece sí. muy propicia para efectos del encuentro. Y vamos a ver, y vamos directo al grano, Alfonso, porque Ujú, hemos hablado o hacemos referencia al tópico de la importancia eh, en materia de medición. Y uno habla, pucha, ujú. medición en las organizaciones. Primero lo voy a contextualizar y lo contextualizo usted un poco también para que nuestros oyentes y las personas que nos ven a través de redes sociales tengan presente cuál es la línea. Ahorita el modelo de trabajo ha cambiado, desde el modelo de trabajo ha cambiado, no, el modelo de trabajo cambió, porque ya no es un tema como que va en proceso, toda esta cuestión, el modelo de trabajo cambió. Ya Ujú, ahorita el tema de lo que en pandemia surgió como una alternativa, que es el asunto de la educación, del trabajo a distancia, en la actualidad ya por un tema de análisis, inclusive económico, análisis de resultados, se dieron cuenta de que el tener a las personas trabajando en espacios en su propio hogar es una alternativa realmente válida y sólida para efectos de poder lograr reducir costos, maximizar producción y pues de alguna manera lograr que los individuos se encuentren o maximicen el desempeño en sus respectivos roles a desarrollar, digamos, en el contexto en el cual se desempeñan. Bajo este contexto general, nos surge entonces, no la incertidumbre, porque eso es un tema que nosotros veníamos discutiendo desde hace mucho tiempo, pero sí la importancia de tener una correcta medición. Entonces, en un contexto de ujú, teletrabajo, tenemos dos variables que van a ir siempre de la mano. La variable número uno tiene que ver con las características individuales de los sujetos que van a optar por este tipo de modelos de trabajo, como es el tipo del teletrabajo. Y lo segundo es cómo valorar qué es lo que hacen ellos en sus respectivos hogares o lugares donde trabajarán a distancia y qué tiene que ver la medición en esto. Entonces arrancamos primero, Alfonso, con el perfil. ¿Será que todas las personas están diseñadas, y no, el tópico no va a ser teletrabajo, pero será que todas las ujú. personas están diseñadas
para poder trabajar vía teletrabajo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, este es un asunto complicado, ¿verdad? Hace poco en Claro. una reunión, no me acuerdo específicamente qué, pero yo les comentaba a algunas personas, hace un año, creo que era sobre el tema de psicología clínica. Nada, el país no estaba preparado, nosotros, nuestros colegas, para hacer psicología clínica y nos Ujú, cayó perdón, psicología clínica virtual, ¿verdad? ujú. Y nos cayó la pandemia, la emergencia y la mayor parte de los que trabajan en eso pasaron a esa virtualización. Mucho le pasó a personas de otras disciplinas. ¿Por qué planteo eso? Porque va sobre la misma línea que usted comenta. El teletrabajo, si bien existe una ley que creo que se aprobó en el 2019, me parece, Ah, sobre correcto. teletrabajo, sí, ¿verdad? Creo que es de ese año. Sí. Ya venían algunos intentos en el país, algunos años previos en el sector público, ya habían también intentos de hacer teletrabajo, había lugares que estaban haciendo teletrabajo, ¿verdad? Y, y bueno, bueno, yo soy uno de los que estuvo teletrabajo antes de la pandemia, pero mucha gente se limitaba para esto, ¿verdad? O inclusive se planteaba que el teletrabajo era, y vamos a decirlo en los términos en que lo decían, una vagabundería, ¿verdad? Este, posiblemente sí, sí hay patrones organizacionales, inclusive estilos de liderazgo y formatos administrativos que no le dieron un buen apoyo al sistema de teletrabajo, ¿verdad? Durante mucho tiempo, pero no quedó de otra. Al caer la pandemia y generarse la emergencia sanitaria, eso obligó a todos los sistemas, sobre todo en el ámbito público, a irse a teletrabajo. Eso cambia mucho, ahora sí, a lo que se está planteando. Es decir, la persona tiene las capacidades y las habilidades y las actitudes para poder hacer eso, lo que llaman en otros ámbitos las competencias, ¿verdad? Pues Ujú. bueno, todo el mundo o muchas personas fueron a parar a teletrabajo, ¿verdad? Y he escuchado historias de lugares donde decían, todos queríamos irnos a teletrabajo y la jefatura no quería, en varios tipos de organizaciones e instituciones. Y bueno, ahora es el momento. Escuchaba una vez a alguien que decía, ahora es el momento de mostrarle a la jefatura que sí se puede hacer esto, ¿verdad? Este, también está el otro lado, no solo la persona que trabaja, el colaborador o funcionario, sino también la jefatura, ¿verdad? O el líder. Hay líderes que son personas con una visión de lo administrativo, de cómo hacer trabajo, muy sentado en la oficina, de que te tienen que estar viendo a cada momento para ver si realmente estás trabajando o no. Y bueno, el teletrabajo cambia completamente eso. Incluso he escuchado prácticas muy interesantes de que algunas jefaturas en diferentes tipos de organizaciones públicas y privadas. Pasan, ¿verdad? Haciendo reuniones extrañas que no tienen ningún sentido, inclusive llamando minutos antes de terminar el horario laboral para como para ver si la persona está allí, ¿verdad? Entonces, como que se arrastran las prácticas de la realidad anterior a este nuevo formato y eso va a arrastrar también la forma en que se va a medir si la persona está trabajando lo que tiene que trabajar, pero es que ya eso viene de situaciones previas. Es decir, si antes no se hacía, aquí te vas a tener que poner las pilas porque, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Si te vas a tener que ajustar mucho más porque esto es otro orden de cosas y no es solamente pasar de la oficina a venir a trabajar en la casa. Es decir, hay otras situaciones que aquí sí viene al juego la palabra lo que se llama ser productivo y eficiente y Sí, y ahí efectivo. viene, vamos a ver, y me parece, porque es que da en el clavo de entrada, aquí hay un tema con el que tenemos que ser conscientes. Lo que no existía no va a aparecer por generación espontánea. Retomo sus palabras. En algunos casos lo que hemos encontrado en estos modelos es algo que nosotros hemos venido investigando y que se ha incrementado en los últimos meses, producto del tema de la pandemia, es que lo que se busca es una reproducción de ejercicio. Ujú. Entonces, el ejercicio presencial tiene niveles de control más arcaicos, disculpando el término, pero a veces yo asumo, porque realmente es que asumo, que la persona, no, eso es un error. En algunos escenarios se asume que la persona que está sentada en una silla durante 9 horas al día y que yo puedo ver es una persona productiva porque tiene 9 horas de estar Ujú. sentada en la silla. Entonces, si yo tengo mi oficina acá y tengo a la persona al frente 9 horas sentado, entonces uno diría, pucha, perfecto, ha trabajado durante las últimas 9 horas y no pasa absolutamente nada. Al trasladarlo a una realidad en materia de teletrabajo,
yo esperaría que la persona, como mi estrategia inicial era verlo 9 horas sentado frente a la oficina, esperaría que durante esas 9 horas esté sentado frente a la computadora. Entonces entramos en un principio de realidad. Nadie pasa 9 horas sentado en una oficina. O sea, usted llega, se sienta y se levanta a desayunar, va al baño 2 o 3 veces, va a almorzar, virolean, popularmente le podemos decir así, un par de horas, entonces salen, ¿dónde está Diego? Entonces Alfonso sale a la oficina y dice, ¿dónde está Diego? Mira, anda en la oficina de Rodrigo. Ah, bueno, entonces llaman a Rodrigo. Rodrigo, ahí está Diego. Sí, decirle que se venga un toquecito. Listo. Pero si usted en su casa se levanta de la oficina, se levanta de la silla y va a hacer cualquier otra cosa que no esté asociada al trabajo, pero que naturalmente se hacía, Sí. eso no vale. Es decir, se reproducen aquellos patrones de seguimiento asociados a control que no tienen ninguna lógica. Ya vamos a entrar al proceso de medición, que no tiene ninguna lógica en ocasiones porque no me garantiza nada. O sea, el que yo marque, por ejemplo, que es uno de los debates que ha habido siempre, ¿verdad? ¿Por qué marco o no marco? Nosotros no deberíamos preocuparnos si la persona marca o no, deberíamos preocuparnos qué es lo que hace durante el tiempo que está sentado en la oficina. Entonces, el verlo marcar, y recuerdo un ejemplo que yo sé que Alfonso va a recordar en una institución del Estado en la cual la gente hacía fila para marcar salida. Entonces, como se hacía increíblemente, una presa en el reloj de salida, lo que ocurría era que la gente, si salían a las 5 de la tarde, desde las 4:55, empezaban a hacer fila en el reloj para que tuviesen la posibilidad de marcar más temprano. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y aquí es donde entramos ahora sí al tópico. ¿Qué es lo que requerimos para que este tipo de controles presenciales, que sería el tema de verme ahí las 9 horas, no sea el método de medición de mi desempeño? ¿Por dónde arrancamos? Y ahí entramos ahora sí al proceso de medición. Claro, eso es muy importante, ¿verdad? Porque aquí hay varias cosas. Las personas que están en el proceso de teletrabajo, perdón un momentito, porque tengo una Claro, situación. entiendo. Adelante, no se preocupe. Vamos a ver, contextualizando más el proceso que teníamos o conversando con Alfonso, lo que nos interesa a nosotros en el contexto laboral, ciertamente, es que tengamos la posibilidad de realmente generar a la luz de mi ejercicio continuo vamos a ver, una generación de productos. Ahora sí, sea posible generar productos que respondan a lo que naturalmente una organización requiere y para lo cual fue diseñado un perfil en específico. Entonces, en el momento en el que yo tenga la posibilidad, ahí está, bueno, aprovecho la posibilidad para saludar a don Melvin, que lo veo ya en línea. Un saludo, don Melvin, a don José Becerra también, que nos estaba reportando sintonía. Cuando nosotros estamos, y aquí retomando el Perdón. asunto que veníamos conversando con Alfonso, no, ahí estamos, creo que de vuelta, listo, Sí, disculpe, resuelto. ocurrió nada. No, No, hablando del teletrabajo y de la medición, ocurrió una emergencia de esas características con los niños en la no, casa. está súper, chiquillos. Apenas De hecho, está, bueno, es ahí que escuché de fondo. de hecho, precisamente eso que usted decía, precisamente es lo que yo pensaba antes de que ocurriera esta situación en el teletrabajo y la medición. Vamos a ver, una persona que está vamos a ver, hablemos antes de la pandemia, ¿verdad? Es decir, usted está en su oficina y esos ejemplos que usted daba son precisamente los que ocurren. Usted está en la oficina, usted hace las cosas que hace, no importa si es público o privado, pero cuando usted viene al teletrabajo, la forma de medir los principios de la eficacia y la eficiencia no pueden ser los mismos. Por ejemplo, yo les daba ese ejemplo de lo que me comentaba esa amistad, porque a mí me daba entre risa, enojo y una impresión, ¿verdad? Increíble, porque yo decía, bueno, pero vamos a ver, como que la jefatura no entendió que ir a teletrabajo no supone que usted va a salir corriendo y se va a ir al pagador también. Eh, Pero es que si antes no existía una estrategia ni una cultura de medición en el teletrabajo, lo que nos va a ocurrir es, se nos va a convertir en un proceso de miedo. ¿Por qué? Porque yo pierdo el control de mis empleados. Yo recuerdo hace muchos años, tal vez unos 10, conversando en una actividad con una persona, un conocido ahí, y ya para esa época, en una empresa privada, él trabajaba solamente así.
de manera virtual. Él decía, a mí ni siquiera me conocen en la empresa, sí, ni siquiera saben que existo. Y cuando yo llego y me siento en un lugar, dicen, ¿usted quién es? Yo soy tal, ¿cómo? ¿Qué es usted? Sí, yo soy el que le hago, no sé qué era lo que él hacía, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas, sí, a él no lo conocían, pero lo que él hacía tenía impacto en la organización. ¿Por qué? Porque había un proceso ya establecido en la cultura, en los métodos de trabajo, en la forma en que se imbrincaban todos ellos para medir las situaciones. Tal vez esto lo que nos está, vamos a ver, el tener una ley de teletrabajo también implica muchas otras cosas detrás, ¿verdad? Es decir, va a implicar que las organizaciones tienen que repensar cómo exigen que alguien haga algo. Yo recuerdo en una reunión hace algún tiempo también con una jefatura, esta persona decía, a mí no me importa en teletrabajo qué estén haciendo, ni cómo lo hacen, o si andan en jeans o lo que sea. Lo que yo espero es que al final del día o de la semana me den lo que yo ocupo. Si lo hicieron en 2 horas, o lo hicieron en 5 horas, o lo hicieron en 8 horas, lo que yo ocupo es el producto, y el producto terminado y el producto como yo lo necesito, ¿verdad? Y quizás ese es el tema fundamental en las estrategias de medición dentro de estas coyunturas que ya no van a desaparecer, porque mucho de lo que ocurrió, las empresas se dieron cuenta de que tener a la gente en teletrabajo les ahorra electricidad, les ahorra agua, les ahorra desplazamientos, una cantidad de cosas y les da una serie de beneficios a los teletrabajadores que si usted sabe cómo medirlo y cómo garantizar que la persona haga lo que tiene que hacer, aunque no esté ahí las 8 horas sentado, porque al final de cuentas da lo mismo que lo esté o no lo esté, mientras le dé lo que tiene que hacer, eso nos va a generar un cambio quizás, yo no sé cuánto tiempo nos tomará, pero me parece que va a tener un cambio en la estrategia productiva del país. Hace algunos años, antes de la pandemia, no sé, ya para cerrar esta parte que yo estoy hablando mucho tal vez, eh, hubo un estudio, yo no me acuerdo si fue la CEPAL o quién lo hizo, pero donde decían que habían 3 países de América Latina que trabajaban mucho en cuanto a horas persona, y uno de ellos era Costa Rica, Así, ¿verdad? fue CEPAL. Sí, y entonces mucha gente seguro dijo, uy, qué bueno, ¿verdad? Costa Rica trabaja mucho, sí, pero a continuación CEPAL dice en el mismo estudio, son de los que más trabajan y los que menos productivos son. Sí, Productivos. entonces, ¿para qué trabajas tanto si no producís lo mismo, verdad? Sí, aquí hay algo mal. Sí, no puede ser que yo trabaje tayloriana tanto, porque ese es un modelo tayloriano lo que hay de fondo, eso es lo que ha pasado en Costa Rica, es decir, trabajamos muy taylorianamente todo el mundo, es decir, todos los jefes, como sea que lo hacen, pero no lo haces productivamente, si no lo haces con la eficiencia y efectividad que corresponde para esa situación, ¿verdad? De hecho, efectivamente, en ese estudio que usted menciona, nosotros somos debajo de México el segundo país latinoamericano que más horas trabaja y Sí, no estamos ni siquiera en el top 20 de los países más productivos. O sea que exacto. es un caos inverso, o sea, es una relación inversa grave y es importante para efectos, para referencia. Y lo que les quería mencionar ahorita era un tema, regálenme un segundito nada más. Ahora sí, le estábamos poniendo un poquitico más de luz al asunto. Referencia a un dato que les traía y que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. La encuesta continua de empleo del INEC hizo un estudio o reportó para efectos aquí les tengo, la cantidad de teletrabajadores a septiembre del año 2019 eran 21.524. Según la encuesta continua de empleo de INEC, pasamos a septiembre del 2020, hace poquito, ya todo el tema de la pandemia más asimilado, a 282.632 personas. ¿Okay? Y este dato en particular, o sea, estamos hablando de un crecimiento del 1.213% de un año al otro. El otro tema particular es que el 48, según una encuesta que realizó PricewaterhouseCoopers a finales del año anterior, donde encuestó a 126 empresas nacionales y transnacionales, el 48% de las empresas encuestadas no tenía una fecha para efectos del retorno de las personas que están bajo modelo de teletrabajo a la normalidad. O sea, yo siento, y aquí no siento, es un tema positivista, porque también eso caracteriza el tipo de trabajo que nosotros realizamos aquí en el programa. La evidencia muestra que devolver un 1.213% de incremento obviamente teniendo clara la circunstancia, no es tan sencillo tampoco, porque ¿dónde vas a recolocar lo que dejaste de pagar? Porque yo obviamente lo que hice fue como patrono, si yo tengo el 50% de mi población, no, de mi fuerza laboral en la casa, y resulta que ese 50% abarcaba un edificio, obviamente yo en un tema de pandemia dejé de alquilar ese edificio.
Entonces, dejar de alquilar ese edificio implica que ahorita si yo digo, bueno, hoy vuelvan todos, ¿a dónde los voy a meter? No los puedo meter. Entonces entra la lógica o sale, se refuerza más lo que eso sí Alfonso y yo hemos venido discutiendo hace muchos años, inclusive con un emprendimiento que tuvimos en algún momento, en el cual medir era prioritario. Voy a hacer aquí una breve pausa porque no me quiero olvidar de saludar a quienes reportan sintonía, saludar a Keili Hernández, un abrazote, a Mauricio Gómez, que también es un gusto que se encuentre en sintonía. Don Daniel Aguilar, qué gusto, don Daniel, nuevamente indica, el teletrabajo llegó para quedarse, pero deben darse los ajustes que la práctica nos está mostrando. Las organizaciones están bajando costos, pero parte de esos costos los está asumiendo el teletrabajador. Ese es un detalle importantísimo que ahorita vamos a tocar. Y las condiciones del trabajo se redujeron en calidad. De tener un buen escritorio, silla ergonómica, etcétera. He visto algunos trabajando en la mesa del centro de la sala, sentados en un sillón totalmente incómodos, además pagando su propio internet. Antes de entrar al tema, don Daniel, no se me va a olvidar agradecerle nuevamente a don Daniel que reporta sintonía, siempre está con nosotros, acompañándonos en este proceso hace años. El tema, lejos de esto que ya entra en un debacle distinto, vamos a iniciar, Alfonso, entonces con el asunto de la medición como tal. ¿Qué es lo mínimo que yo tendría que tener presente en materia de medición para que el modelo bajo el cual nosotros estamos trabajando sea un modelo más eficiente? Es decir, ¿qué necesito yo saber para que mis teletrabajadores sean más productivos? ¿Por dónde arranco? Sí, aquí creo que hay varias cosas. Un poco retomando lo que dice compañero que acaban de enviarle Don la Daniel. consulta. Yo Ajá. creo que también, don Daniel, sí, es importante considerar varias cosas. Hoy día sabemos, y bueno, se ha sabido siempre, pero creo que es mucho más claro ahora, que las personas trabajan mejor si tienen una serie de condiciones que benefician su salud, ¿verdad? Es decir, que le dan un bienestar. Y no estamos hablando solamente del salario, que ya por sí es importantísimo un salario digno, sino también de tener acceso, por ejemplo, a espacios de lúdicos, de esparcimiento un poco, de cortes en el trabajo. Entonces, hay una serie de elementos dentro de las estrategias vinculadas a la productividad que no son solamente de tipo económicas. Es decir, yo como jefatura hoy día tengo que tener muy claro, o como líder de una organización, el nombre que usted le quiera dar a ese rol, tengo que tener muy claro que una persona que está trabajando conmigo en esta situación, pero que además decido yo pasar a un formato de estas características, voy a tener que tomar en cuenta una serie de elementos para poder extraer producción y efectividad sin hacer lo que dice don Daniel, ¿verdad? Es decir, aquí hay varias cosas. Uno de los aspectos básicos que siempre se ha planteado para el tema de la productividad es tener una matriz estratégica y táctica de qué es lo que vamos a trabajar, es decir, qué es lo que estamos produciendo, es decir, mi empresa, qué es lo que produce o cuál es el servicio que entrega. Yo creo que eso es muy importante porque eso nos lleva a algo que se ha hablado en muchos otros momentos, lo conversamos en otros momentos vos y yo y se ha conversado en muchos foros, ¿verdad? Es decir, qué tipo de persona es la que yo ocupo, que era lo que usted creo que preguntaba al inicio, es decir, el perfil, es decir, qué tipo de persona ocupo yo para este tipo de negocio, ¿verdad? Es decir, si yo me voy a meter al turismo, no puede ser que yo diga, yo voy a hacer turismo, pero a mí no me gusta la gente, es decir, me molestan las personas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué estás haciendo en el turismo? Ese emprendimiento Sí, se sí. te va a caer en menos de un año, por más que tengas mucho dinero y estés en el lugar más bello del planeta, no vas a tener una buena actitud, una buena disposición hacia las personas. Aquí hay un tema importante que es con quién vamos a trabajar. Eso nos lleva también a otras situaciones como por ejemplo de infraestructura y de equipamiento, que es lo que dice don Daniel. Es decir, si yo voy a hacer trabajo en teletrabajo o si lo voy a hacer en una oficina, son dos situaciones distintas. Yo como patrono, bueno, por eso es que existe una ley, es decir, una ley de teletrabajo, es decir, ¿qué es lo que yo voy a dar? ¿Qué es lo que la otra persona va a dar? O si la otra persona va a dar algo que no le voy a dar yo, bueno, ¿cómo compenso yo eso? Porque si yo soy el que estoy pagando mi internet, por decir algo, ok, pero entonces, ¿qué es lo que yo ya no voy a tener que darle a mi jefatura en función de eso? ¿Y qué es lo que mi jefatura va a tener que considerar en función de estas situaciones? Viáticos, ya no hay viáticos. Vamos a ver, ese tipo de elementos hay que considerarlos porque son tal vez no elementos de medición, pero sí son elementos que van a mediar en la efectividad y en la eficiencia de la persona que está trabajando. Digamos que esto se va resolviendo porque son temas de infraestructura y estructura y se pueden ir acordando entre las partes. Hay otros aspectos ya más puntuales una vez resueltos estos y tienen que ver con qué es lo que yo necesito que mis colaboradores generen.
uno ha visto a lo largo del tiempo, estos 22 años de estar yo trabajando en ámbitos de salud, en la academia y también en sus momentos cuando he trabajado con, o trabajé con elementos de carácter laboral, que muchas veces la jefatura no tiene claro qué es lo que esperan de los empleados o de los colaboradores. Mire, yo, fulanito, necesito que en 2 días me tenga el informe tal. Y la gente no sabe ni qué es lo que quiere en el informe, no sabe qué es lo que ocupa. Y en su vida han tenido reuniones de trabajo, de seguimiento y menos. Imagínense que vayan a existir indicadores asociados a expectativas específicas de objetos, objetivos y metas concretas de trabajo. Un líder hoy día tiene que tener muy claro cuáles son esas estrategias organizacionales, cuál es ese mercado en el que está o ese ámbito de contexto en el cual se encuentra trabajando. No es lo mismo lo público que lo privado, aunque bueno, por ejemplo, si hablamos de empresas de telecomunicaciones, el mercado es básicamente el mismo y todo el mundo lucha por esto. No es lo mismo un sector salud o un sector educación, porque para unos u otros ámbitos tienen, digamos, objetivos distintos. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo, por ejemplo, me monto un negocio educativo, ¿verdad? Y me monto una escuela privada. En este momento yo sé que voy a tener una competencia y tengo un problema económico importante a nivel de lo que la gente me va a dar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo espero que tengan esos profesores que estoy contratando? Es decir, ¿qué los diferencia a ellos de otras propuestas educativas? Porque eso me va a llevar a establecer cómo los voy a entrenar, qué capacitación les tengo que dar, porque les tengo que dar, porque otros lugares van a dar más capacitación. ¿Para qué? Para que esos profesores de la competencia influyan en los chiquitos y eso genere una marca de valor y un valor agregado distinto. Bueno, yo tengo que estarles dando algo, ¿verdad? Ellos no tienen por qué estarse capacitando solos, igual podrían capacitarse y es su obligación en el siglo XXI para cualquier persona profesional, no importa si está en el público o privado, capacitarse solo, porque usted no puede estar esperando que todo el mundo lo capacite o que le pague. Entonces, bueno, eso es un tema importante. Otro tema importante es yo como empleador, como líder de una organización o de una oficina, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Siguiendo este ejemplo que le comento, ¿qué es lo que yo necesito que ellos sepan hacer? ¿Qué es lo que los va a diferenciar? Para yo saber cómo los voy a diferenciar, necesito saber cómo está el mercado, necesito hacer benchmarking, necesito establecer características competenciales, necesito saber qué tipo, por ejemplo, de estudiante es el que me va a llegar. Porque eso también va a influir en lo que voy a ofrecer. Voy a ofrecer un bilingüe o un inglés o un francés o lo que sea por inmersión. Bueno, eso me sube los costos de un profesorado, pero también yo le puedo exigir a esas personas qué es lo que cómo voy a medirlo. Bueno, puede ser ahora a nivel internacional, hablando en este ámbito educativo, pero puede ser en cualquier otro, hay procesos de estandarización y los sistemas académicos pagan para poder entrar en esos sistemas de estandarización, pero no es que yo pago para que me lo den, sino que tengo que pasar pruebas, porque vienen evaluadores, jueces internacionales que me dicen, sí, de las 50 cosas variables que usted le dijimos que tenía que tener, tiene 45, pero las 5 en las que no son las fundamentales, entonces no pasó, ¿verdad? Entonces todo el esfuerzo que hice quiere decir que no lo hice del todo, porque no ajusté al núcleo de las situaciones. Este tipo de elementos usted los puede trasladar a salud, los puede trasladar a ámbitos de servicios, electrónico, telecomunicaciones, software, lo que quiera. Eso tiene que tenerlo muy claro el líder de la organización o el líder del departamento o el ámbito que sea, porque sobre eso yo organizo estrategia, táctica, genero metas, indicadores, ¿verdad? Como en los cuadros de mando integral y tengo que darle una continuidad. El medir por medir no tiene ningún sentido. Que yo hago una Sí, sí, evaluación en muchas organizaciones ocurre. Yo viene la época, una vez al año, la evaluación del trabajador. el desempeño. ¿Y para qué? Exacto, la evaluación del desempeño. Sí, pero ¿para qué? Y es una evaluación que muchas veces inventan así, alguien por allí y por allá que no sabe mucho de medir. Y ahí queda, ¿verdad? Guardada en un archivo en la computadora, pues ya ni siquiera en papel. ¿Y qué tiene que ver eso con el desempeño? Porque te miden un año después de cosas que han ocurrido 365 días antes. Pero ¿qué es lo que te están midiendo? ¿Está asociado a algún producto, servicio específico? A nada. Eso es como un ejemplo que yo daba en la universidad hace muchos tiempos. Es como cumplir años. A vos te dan un regalo de cumpleaños por estar vivo, pero no por lo que hiciste el resto del año. Sí, Sí, es algo similar a esto. Y muchas veces caemos en esta práctica muy perniciosa y dañina, muy tayloriana, ¿verdad? Aunque el ok. taylorianismo fue muy bueno, pero no es lo que nos sirve ahora. Sí, nosotros necesitamos que la gente nos trabaje, pero que trabaje feliz y contenta hasta donde sea posible, pero también debemos que darles una serie de condiciones y posibilidades y la jefatura, el líder tiene una responsabilidad muy grande porque tiene que saber qué es lo que ocupa y yo no puedo exigirle a la gente que haga algo si yo no le doy
líneas de hacia dónde tiene que ir. Entonces, después, ¿qué es lo que vas a medir si no le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer? Es muy difícil, ¿verdad? Totalmente. Voy a primero, bueno, saludar a don Eduardo Brenes que reporta sintonía y nos hace un comentario. Saludos. Yo pienso que cualquier persona puede hacer teletrabajo. La organización debe desarrollar la estrategia para que la persona sea exitosa. Totalmente cierto. Y ya vamos a montar un ejemplo para desarrollar lo que Alfonso ya ha explicado. Se debe capacitar a toda la organización que les indique qué tipo de expectativas son las esperadas a nivel de productividad, seguridad de la información, ergonomía, uso de los bienes de la compañía, ajustes de políticas, código de conducta, y también la organización debe proveer las herramientas para que las mismas funcionen sin ningún inconveniente. Don Eduardo tiene absolutamente toda la razón. Vamos a ver, nosotros, y aquí aprovechando la intervención, recordarles que estamos obviamente a través de las redes sociales de CDC 89.1, a través de las redes sociales de En Mi Trabajo. Estamos con don Alfonso Villalobos, máster en Ciencias Cognitivas, hablando de la importancia de la correcta medición como base para la gestión del recurso humano. Y también estamos en el WhatsApp 8844-2244 y el 866-8916 es el WhatsApp de cabina. Vamos a ver. Poniendo como ejemplo y para ejemplificar lo que Alfonso plantea, voy a utilizar como referencia el trabajo o el ejercicio laboral dentro de recursos humanos de reclutamiento y selección. Cuando uno tiene un proceso, por ejemplo, de reclutamiento y selección, lo primero que tendría que preguntarse, uno se preguntaría de manera macro, bueno, ¿qué es lo que hace, en qué consiste ese proceso? Suena muy sencillo. Yo recluto a las personas, tengo un puesto, una necesidad, genero un perfil a partir de lo que se requiere completar, que la estrategia exige, y luego busco candidatos y sobre esos candidatos selecciono al que mejor me sirve y lo incorporo a la organización. ¿Okay? Ese es como el macro. Ahora, yo voy a hacer referencia, hay un artículo muy interesante, bueno, hay múltiples artículos que hablan de los famosos KPIs o indicadores clave de desempeño que en gestión organizacional, en algunas organizaciones, resulta ser un elemento muy conocido. Cuando nosotros hablamos de un KPI, son básicamente unidades que nos permiten medir el resultado de una actividad o proceso determinado. Y estas unidades o elementos específicos pueden ser comparados con los objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces, si yo tengo un KPI, sé hacia dónde voy. Les planteo el ejemplo con el asunto del reclutamiento y selección. Y para quienes nos escuchan o en términos generales, quien se ha dedicado a esto, y si no como ejemplo, les voy a explicar cuatro indicadores o 4 KPIs específicos en un proceso de reclutamiento y selección. Uno sería tiempo de contratación, otro, tiempo de cubrir la posición, es decir, el tiempo entre la apertura de la posición hasta que la persona es elegida, el costo de la contratación y las fuentes de reclutamiento. Le estoy poniendo 4 indicadores. Bajo ese esquema, entonces, Alfonso, imagínense que tengamos nosotros a un reclutador trabajando en casa, pero yo tenga claro la base número 1 del proceso de medición. Bueno, yo tengo un puesto. ¿Cuánto tiempo se tarda reclutando ese puesto? Entonces, si yo tengo la base, puedo exigir sobre esa base, que ese es uno de los elementos que resulta más complejo. ¿Cómo poner yo un indicador si ni siquiera sé cuánto se dura? Yo tenía, en este ejemplo de reclutamiento y selección es muy clarito, y le hago referencia y me gustaría escuchar su parecer principalmente sobre el costo de la contratación. Tuve una charla que estaba dando en algún momento, hablaban de que el proceso de reclutamiento y selección era un costo diluido. Digo yo, pucha, ¿por qué un costo diluido? Porque ya la persona está en el puesto y realmente a la organización no le cuesta más para contratar, ya tiene a la persona, no tiene que invertir más en contratarlo. Y bueno, digo yo, bueno, perfecto, pero ¿cuánto tarda esa persona en hacer ese proceso? Indicador 1, ¿verdad? ¿Cuánto dura la posición libre y qué acarrea económicamente? Indicador 2. Y ahora sí, dependiendo de lo que yo haga en cuanto a tiempo ejecutado y pruebas, bueno, ¿y cuál es el costo real de la contratación? Y luego el número 4, ¿cuáles son las fuentes? Entonces yo voy a poner a una persona a trabajar en casa y le doy estos indicadores y le digo, bueno, esta es la plaza, tiene 3 plazas. Si yo sé cuánto dura cada una de las plazas, le puedo decir, bueno, su trabajo va a durar A, B, C, D. Y si yo sé cuánto tiene que cubrir la posición, lo puedo apretar. Entonces, este ejemplo general es un ejemplo sobre indicadores y así hay otros en cuanto al tema de recursos humanos que deberían tener este esquema. Si este esquema existiera en cada labor, probablemente el resultado no sería necesario el tema de estar viendo si usted está 9 horas sentado, porque estamos hablando de que la medición tiene un parámetro y es un parámetro que nos permite definitivamente accesar a esa plaza. Ahora, esto lo tendríamos que trasladar hacia todas las unidades de trabajo, hacia todos los ejercicios laborales dentro de una unidad de trabajo. ¿Okay?
¿Por dónde podemos arrancar, estimado Alfonso, para poder definir estos indicadores de manera correcta? ¿Cuál sería el orden secuencial que nos permitiría llegar a saber tiempo de contratación? Por dar el ejemplo, ¿verdad? Tiempo de Sí, contratación, tiempo de cubrir la posición. ¿Cuál es el ABC para que nosotros tengamos esa línea que al final suena muy linda, pero no me salió de la manga, yo no me la puedo inventar? Entonces, ¿por claro. dónde arrancamos? Claro, ahí hay varios temas y eso es muy importante, por ejemplo, los KPI que usted menciona. Hay un aspecto donde muchas veces hay gente que dice, bueno, pero es que no todo es medible. Quizás no es que no todo es medible, sino que más bien la pregunta aquí es, ¿qué es lo que ocupamos medir? ¿Verdad? Porque muchas veces, Ujú. pues sí, yo no voy a poder ir medir todos los eventos que ocurren en el tiempo y en el espacio de un negocio y sus diferentes complejidades, pero puede ser que existan, como dicen los ingenieros industriales, procesos, ¿verdad? Y de hecho lo existen. ¿Y cuáles son los procesos fundamentales? Y aquí de nuevo venimos con el tema de cuál es la estrategia de una organización. Muchas organizaciones crean planes de estrategia, pagan bastante dinero por esos planes de estrategia, pero finalmente quedan solo ahí en el papel o colgados en la página web. Eh, la verdad es que si usted lo que quiere es poner eso como un tapete, pues está bien, ¿verdad? Quizás aquí lo que hay que fijarse con más cuidado es, de nuevo, qué es lo que yo, cuál es el núcleo de mi negocio, cuál es el núcleo de lo que yo realizo, porque eso me va a decir mucho qué es lo que voy a finalmente a medir. En el caso que usted comenta, que es un ejemplo muy puntual en la parte de recursos humanos, algo similar conversaba yo hace muchos años en un curso que yo daba psicología organizacional sobre el tema del costo de recursos humanos. Es decir, es un costo muy alto. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso, hablando, digamos, en presencialidad, ¿verdad? Hay todo vámonos por esa parte primero, hay todo un proceso muy caro que es primero ver cómo atraer, bueno, primero se va la persona, luego cómo atraer, cómo analizar el puesto que se perdió, qué es lo que estamos incluyendo allí, cómo vamos a atraer a la gente y luego contratarla. Pero ahí hay una serie de fallos en el razonamiento, porque hay que considerar más cosas. ¿Sí? La persona que se va no es solamente un hueco que quedó, bueno, más bien, sí es un hueco que quedó y no va a ser Sí. sustituido tan fácilmente por otra persona. No es como que yo te saco un diente y te pongo otro. Hay que hacerle todo un tratamiento a ese huesito en la mandíbula para que pueda entrar ahí lo que la pieza nueva, pues es que cuesta tanto dinero hacer una sustitución de una pieza que se cayó. Es decir, esos procesos hay que tomarlos muy en cuenta porque son complejos. Ahora, concretamente, ¿qué tiene uno que considerar? Lo primero que hay que considerar, me parece a mí, es cuál es la complejidad del fenómeno que yo voy a tratar de medir. Si yo lo que estoy es dando un servicio, por ejemplo, vámonos a uno de los que ahorita han estado más afectados por la pandemia, el tema del turismo. ¿Mm? Usted va y no sé, se compra un tour operador en cualquier lugar y luego viene y usted escucha los comentarios en redes sociales, ay, no me gustó por esto o lo otro. Uno de los aspectos fundamentales que yo como tour operador debería considerar es qué hago yo para escuchar a mis clientes con el objeto de saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y cuál es el núcleo diferenciador de lo que yo quiero hacer para poder competir contra otros tour operadores que hagan algo similar. Eso en primer lugar, porque entonces a partir de eso yo digo, ok, esto es lo que opinan, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que hace mi competencia. A partir de allí, entonces, ahora sí, pensemos, ¿cómo quiero yo organizar mi negocio? No sé, y una vez que usted ya tiene organizado su negocio con toda su infraestructura, equipamiento, pues ahora hay que pensar qué tipo de personas van a trabajar conmigo. Digamos que usted tiene un poquito de plata y puede contratar solo 2 personas, ¿verdad? Porque un negocio no es que sean 1000 personas, pueden ser todos nada más. ¿Qué tipo de personas, colaboradores van a trabajar conmigo? Aquí, digamos que usted tiene la sana idea de no meter solo a la familia, porque muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Entonces meto yo a la gente que me parece más fácil y los meto aquí, y meto al primo, al hermano y se me hace un problemón. Digamos que usted dice, voy a traer dos. Ok, ¿cómo va a definir cuáles son esos dos? Aquí empezamos ya ahora sí a medir. Y estamos hablando de un ejemplo de una persona que no necesariamente tiene una formación que le permite hacer métricas. Es que la medición puede ser de múltiples otras maneras. Podemos tener, digamos, eventos que aunque no es una métrica, eventos cualitativos que nos permiten, digamos, ir diferenciando aspectos. Si yo ya sé qué es lo que la gente dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que les ha gustado de lo que yo, el que montó el negocio, ha hecho? He escuchado lo que la gente dice positivo, negativo, y he visto lo que hace otro negocio, es decir, ese benchmarking de otros negocios parecidos. Ok, ¿qué tipo de persona voy a ocupar? Bueno, ya encontré uno o dos posibles candidatos. Ok, yo mismo estoy haciendo ese proceso de reclutamiento. ¿Cómo los voy a medir? ¿Mm? Bueno, ¿cómo los voy a entrevistar? Yo tengo que pensar como un tour operador que tiene su negocio, ese emprendimiento, que necesito gente que tenga al menos ciertas características em- para que refuerce la forma en que la gente que le ha gustado lo que yo he hecho guste. O sea,
el modelo, guste o no, voy a ser yo. Eso me obliga a mí a extraer ciertas habilidades, KPIs, si se quiere, es decir, incidentes críticos de lo que yo he hecho me funciona mejor. Y una vez que usted tiene eso, pues usted podrá seguir definiendo otras cosas como por ejemplo, algo que usted decía muy interesante, ocupar una posición y tener a la persona allí. No es solamente pagarle mensualmente o por destajo, sea como sea el negocio que usted está realizando. Usted la persona tiene que capacitarla o darle ciertas condiciones, al menos como decían algunos de los radioescuchas anteriores, ¿verdad? Personas que están en las redes, la empresa da condiciones básicas, no puede darlas todas. Como decía yo también hace un momento, usted no puede capacitar en todo. Hay ciertas Ujú. condiciones básicas, como por ejemplo, si yo soy de tour operador, yo me imagino que una de las condiciones básicas que yo necesito conductualmente de un operador que trabaje conmigo, una persona, es de que salude y hable y que tenga habilidades sociales, ¿verdad? Porque si es alguien callado, que no le gusta conversar con las personas, sí, me fue terrible en el negocio, porque entonces me va a estar espantando a los clientes que voy a estar atrayendo, ¿verdad? Si es una Sí, condición totalmente. básica, eso no necesitas sumar uno más uno, eso es un tema muy cualitativo, es decir, búscate gente que, pero tampoco vas a ocupar gente que sea ahí como media sociopática, que más bien lo que hace es que se te lleva los clientes para otro lugar. Entonces, Eso es bueno, mucho aquí mejor. habrán otras situaciones. Aquí por eso también es muy importante, llegado cierto momento donde el negocio ya empieza a complejizarse, que también esos líderes y gente de negocios empiecen a buscar un poquito más de asistencia y de ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive el negocio usted quizás va a tener que contratar ya después a un administrador. ¿Ok? ¿Qué tipo de administrador necesito yo? O el tipo de empleado que vaya a servirle en esas funciones. Yo necesito a alguien siguiendo con el ejemplo del tour operador, ¿verdad? Nada más, alguien que también tenga esa posibilidad y esa disponibilidad, pero que también sepa cómo seguir haciéndome esas métricas, esas mediciones y que me ayude a mejorar el objetivo del negocio, que es de cuál, digamos que podemos decir por valores, hacer a la gente disfrutar de una Costa Rica verde, pero al final de cuentas es que el negocio tenga dinero para poder seguir adelante. Sí, yo necesito esas dos cosas y que crean las dos cosas, y yo necesito también saber, por eso el benchmarking es muy importante para poder medir qué es lo que están haciendo otros negocios, ver cuánto dinero tengo yo y cuánto es lo que no me lo va a echar todo encima, me voy a ir a comprar todo para mí y el negocio se me quebró en menos de un año. Es decir, ¿qué hago yo para que el negocio siga creciendo? Y eso va a implicar posiblemente desde uniformes, equipamiento, darle entrenamiento a las personas, un mínimo de inglés, si es que no lo tienen, ayudarles. Quizás usted no les va a pagar todo el curso, pero usted puede colaborar con la persona y el empleado. Si quiere seguir adelante, también se paga la otra parte del curso. Sí, eso es un tema de lo que llamamos reactivación, ¿verdad? Si usted no le da todo a la gente, porque a veces se te puede ir, entonces tenés que engancharla con algo. Hay principios básicos, y el principio aquí básico primero es observar, me parece a mí, el ambiente donde yo estoy trabajando, definir cuáles son los objetivos de mi negocio o de la oficina donde yo estoy estableciendo, y a partir de eso empezar a crear los requerimientos básicos, pero también necesito saber con qué tipo de personas estoy yo trabajando, porque puede ser que los requerimientos estén muy bonitos, pero están más allá de la realidad de lo que pueden hacer las personas en este momento en particular. Y quizás un poco la pregunta que usted hacía al inicio, sí, todos tienen el mismo, ¿cuál perfil es el más adecuado para teletrabajar? Sí, habrán requerimientos, habrán personas que yo lo he visto, de gente que se siente bien haciendo teletrabajo, y no tiene que ver solo con infraestructura y equipamiento, hay gente que no le gusta. Hay gente que se siente mal, hay gente que necesita tener personas a la par, y el Zoom o el Teams o el medio virtual no le funciona. Bueno, entonces aquí nosotros, en una situación como esta, como decía usted, puede ser que yo vaya a pasar al 50, el 50% ya no lo puedo volver a la oficina porque ya no tengo dónde colocarlos, pero entonces quizás eso es un tema de medición. Sí, para otro tipo de KPIs, ¿verdad? Que es de satisfacción con el ambiente laboral. Quizás yo tengo que evaluar cuáles son los que me sirven que estén así y se sienten felices estando en su casa y trabajan bien, porque sé qué es lo que les pido y ellos me los dan, y también cuáles no. Eso también tiene que ver con otros procesos de liderazgo que están asociados con los datos que me da la medición, lo que se llamaba tradicionalmente la cultura organizacional, sí, perdón, el clima organizacional, más bien. Sí, la gente no está bien, a algunos les gusta, a otros no. Usted tiene que estar eso, por eso un departamento de talento humano tiene que tener gente muy buena en los procesos, no solo de medir, sino de estar
observando la conducta de las personas, porque ese departamento, si no mide esas cosas, y no solamente en el 1+1, sino si no lo está evaluando constantemente, por eso es que las evaluaciones para mí no pueden ser una vez al año, sino que tienen que ser continuas. Las mejores empresas hacen eso continuamente, están evaluando a ver qué es lo que está ocurriendo. Y cuando usted ve una caída en algo, usted no es que va y le pega con un garrote a la persona, sino que va y se sienta con ella y le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y si usted lo hace 2 y 3 veces y eso no para o no cambia, bueno, entonces puede ser que el problema sea de otro tipo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, esas serían como algunas recomendaciones, tratando de ser realista porque no es igual para todo el mundo, ¿verdad? sí, y aquí lo importante, y solo para reforzar lo que Alfonso plantea, los riesgos de tomar decisiones sin datos es básicamente como tomar decisiones al azar. O a Sí. veces hablaban que ese es un tema complicado, ¿verdad? El tema de la intuición, o que yo tengo ojo, que tengo olfato. O sea, realmente el ojo, el olfato o la intuición es un tema azaroso. Y creo que en el momento en el que yo cuento, y vuelvo al tema de la coyuntura, ¿verdad? Una coyuntura como la actual, el error o la posibilidad de error que siempre va a estar presente debe reducirse porque no tengo ese margen. Equivocarse ahora, siento yo, eso lo dice Diego y no involucro a ningún otro. Equivocarse ahora puede generar un efecto doblemente negativo de lo que era antes de la pandemia, producto de la situación en la que nos encontramos. Levantarse ahora, habían empresas súper exitosas que en este momento más bien están tratando de llegar a un punto de equilibrio y antes eran súper exitosas. Entonces, si yo no tomo decisiones fundamentadas, se complica más. ¿Qué necesitan las organizaciones para poder eh, generar métricas, Alfonso? ¿Qué requeriría una empresa que no las tiene, que económicamente le ha ido bien porque circunstancialmente ha tenido esa suerte, pero nunca lo ha hecho en función de ningún dato? ¿Por dónde puede empezar? Yo me parece que uno de los temas más importantes aquí es precisamente eso que usted acaba de decir. Si han tenido éxito, yo creo que lo primero que tienen que hacer es fijarse y empezar a analizar qué es lo que los llevó a tener ese éxito, porque eso no es azar. Es decir, vamos a ver, eso que usted está diciendo es muy interesante. Las cosas no ocurren por pura casualidad. Si yo me construí un negocio, no sé, de software, por ejemplo, y el negocio fue subiendo y yo fui haciendo alianzas y fui comprando y trayendo y logré traer licencias comerciales, que eran las más adecuadas, y después de 10 años sigo en el negocio y tengo muchos empleados y el asunto va bien y hey, tengo buenas ganancias más allá de lo que la empresa también le estoy dando. Y yo digo, no, esto fue pura casualidad, eso no es casualidad, si hubiera sido casualidad usted no hubiera durado ni un año, más en un mercado como el costarricense, ¿verdad? Que es tan pequeñito y es tan Totalmente. difícil, porque muy complejo. Es decir, si usted llegó allí, usted y su equipo es porque algo hizo bien. Entonces, lo que hay que concentrarse es en analizar, hacer como una historia hacia atrás. Es decir, ¿qué fue lo que usted hizo? Que eso es lo que se hace en este tipo de situaciones. Y si usted quiere y tiene la plata, puede contratar a alguien para que lo haga. Y si no, usted lo puede hacer también. Sí, no es como algo que te obligue a hacer un premio Nobel de economía para poder analizarlo. Es decir, ve hacia atrás, qué fue lo que hizo, es decir, qué fueron los aspectos que lo llevaron a tomar de, mira, sí, contraté a este carajo o a esta persona para que hiciera esto, y a partir de esto me dio un aprendizaje y una movilidad administrativa que si yo me hubiera quedado conmigo mismo, posiblemente, bueno, ok, entonces quiere decir que usted hizo una contratación exitosa en un momento con una persona, no importa quién sea, que tenía este perfil, eso quiere decir que que usted no puede contratar a cualquier persona. Si usted tiene que aliarse con gente que le vaya a servir, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante, es decir, ver cómo es que la empresa ha llegado a ese punto en particular. Usted ahora decía algo sobre el tema de la intuición. La intuición es la experiencia acumulada que yo tengo, que no me he dado cuenta que tengo y que finalmente me lleva a mí a observar cosas sin estar tal vez tan consciente de lo que estoy haciendo y me dicen, mira, este aguacate, por poner un tema ahí de verduras, ¿verdad? Sí, este aguacate con solo verlo posiblemente está para comerse, pero no es que tenés que estarlo tocando y magullando todo. Es decir, la gente que sabe cuándo hay que comérselo y cuándo no. La gente que ha tenido mucho tiempo de estar haciendo, por ejemplo, contrataciones rápidamente define ciertas cosas, pero siempre es bueno tener datos, ¿verdad? Y a veces te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que las características socioeducativas y culturales de las personas cambian y ahora cambian más rápido que antes. Y lo que antes era intuitivamente muy fácil de percibir, ahora no necesariamente es tan cierto. Y usted necesita, aparte de esa experiencia acumulada que llamamos intuición, necesita un poquito de evidencia para no cometer un error, ¿verdad? Porque hasta la gente más hábil a veces
por la pura intuición se va rápidamente y comete un error y luego tiene que ver cómo lo repara, ¿verdad? Entonces, es importante ver qué es lo que te ha llevado a tener éxito o inclusive también lo otro, qué es lo que te ha llevado a equivocarte, ¿verdad? Y esas dos Ex- cosas, a partir de allí usted puede empezar a medir muchas otras. Listo. Estimado, nos ganó el tiempo nuevamente, Sí, 4:56. Realmente ha sido una conversación que definitivamente nunca nos alcanza para terminar. De mi parte, bueno, en primera instancia agradecerle a todas las personas que estuvieron en sintonía en los 89.1 FM CRC. Agradecerle a usted, Alfonso, por su tiempo, como siempre, y a todos los con que mucho estuvieron también a gusto. través de redes sociales, por acompañarnos en el desarrollo de este tema. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde nuevamente. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.